Muy bienvenidos a este vuestro canal, A la sombra del arroyo, porque hablo de Colmenar del Arroyo, donde pasó mi infancia. Vamos a contar no sé si una o dos, a ver cómo queda el vídeo. Vamos a contar un par de historias, un par de cosas que hacía la gente joven en aquella época, los niños, en un pueblo donde poco había que hacer en ambiente consumista y mucho que hacer en ambiente relacionado con la naturaleza, en este caso contra la naturaleza. Los niños en aquella época, que no teníamos otras cosas que hacer más que ir a los árboles, más que rasparnos las rodillas, tal, eh, íbamos descubriendo cosas que en otras latitudes no serían sensatas. De esta me siento orgullosamente orgulloso de haberla inventado. Por el aspecto que tiene de novedoso, no por el desastre que creábamos entonces al medio ambiente, pero que también nos vaya a ayudar a entender cosas. Había en Colmenar se llama Colmenar del Arroyo, se pueden ustedes imaginar que había un arroyo que pasa por el centro del pueblo, ¿de acuerdo? Y era base de juego siempre, ¿no? Tenía varios puentes que yo creía que eran romanos. Me ayudó el otro día Serget a decirme que no, que muchos de ellos eran del siglo XV o del XVI, y efectivamente, creo que recordar que del siglo XV, aunque se construía como si fuera romano, y de hecho a mí siempre, yo creo recordar que mi profesora siempre nos dijo que eran romanos. Al menos los dos chiquitos, el de arriba no estoy seguro. Bueno, pues en este arroyo, que era un arroyo, aunque tiene un ancho muy grande para posibles crecidas, y en algún momento se llegó a casi desbordar, no sé si llegó a desbordar en algún momento, pero yo lo vi casi para desbordar, con un ancho increíble. Normalmente lo que había era un hilillo de agua de 1 metro de alto y 20-30 centímetros de profundidad en casi todo su cauce. Pero nos servía, como digo, para juegos, para tirarnos desde arriba, para empaparnos, para ir con las botas de agua hasta que se te llenaban tal. Y un día se me ocurrió, yo no sé si es que estaban esos botes tirados por la parte de abajo del río. Quiero pensar que no, pero estamos hablando de una época en la que Colmenar del Arroyo era una aldea. Y no estaba como está ahora, porque ahora el pueblo está estupendo por todos los lados y tal. En aquella época era un pueblo que había sido ganadero toda su vida, que todavía era ganadero cuando yo vivía, y agricultor, y que el pueblecito pues eran 4 casas con pocos impuestos. Entonces no creo que hubiera, no, sé que no había la limpieza que ahora. Entonces había botes de aerosoles. No me preguntes de qué, porque no tengo ni idea. Pero tenía que haber mucho, porque recuerdo que esto lo estuvimos haciendo bastante. Entonces, había botes de aerosoles, pues no sé, si de pinturas o qué otras cosas, o de laca, ¿no? O cosas así, no lo sé. Y yo no sé si estaban en el arroyo o nosotros íbamos a buscarlos a algún sitio, o de dónde salía todo eso. El caso es que a mí se me ocurrió un día, y esto yo creo recordar que era por uno que había abajo. Se me ocurrió de alguna manera tirarlo en el cauce del río. El río bajaba, si yo no recuerdo mal, hacia el puente romano en el que estábamos, venía hacia abajo el agua. Y entonces yo lo tiré, digamos, aguas arriba, charco arriba, y él empezó a ir cayendo. Y entonces yo me puse con una piedra arriba del puente, debía de haber 4 metros, una cosa así, y justo le acerté al cacharrito este, ¿no? Y explotó. Y pegan unos buenos, o pegaban unos buenos saltos y tal. Entonces, esto se convirtió en deporte. Es más, lo que es el tiempo, recuerdo que don Dionisio, que era nuestro profesor entonces, le llamamos para que lo viera, o pasó por ahí. O sea, sé que lo vio. Y además sé perfectamente que se rió, aunque nos dijo que no se puede hacer y tal, pero no había esa idea de cuidar el medio ambiente y tal. Entonces, recuerdo que vio cómo lo hicimos, recuerdo que vio cómo explotó, y recuerdo su sonrisa. Y luego el castigo. Vaya, el castigo, ¿no? Esto no se hace, ten cuidado, tal, la limpieza, tal, todo eso vendría, no tanto como ahora, en el sentido de la capa de ozono y todo eso, porque estaba todo lleno de ese tipo de botes, ¿no? Pero
Sirve para ilustrar un poco cómo era esa época simple para nosotros, en la cual, bueno, pues ese bote de suciedad se convertía en una manera de divertimento. Claro, todos esos botes que a partir de entonces empezamos a tirar al río, ahora lo cuento riéndome, claro, luego lo dices, madre mía, estábamos intoxicando el planeta. Pues sí, pero es que era la época en la que vivíamos. Entonces, todos los niños del pueblo nos dedicamos a empezar a buscar bote por todos los lados, supongo, y porque ahí estábamos todos. Yo recuerdo a Pablito, recuerdo al otro, pero el truco estaba en darle, y si no le dabas por este lado del puente, te ibas corriendo al otro, a ver si le podía, y algunos se pasaban, y bueno, pues ahí estuvimos una buena temporada con este juego, supongo que hasta que bajó el nivel de cacharros de estos de aerosoles, con lo cual debimos de hacer una limpieza en algunas zonas del pueblo y concentrarlas en otras, que fue el río. ¿Quién sabe qué sería de aquello? Bueno, creo que puede ser interesante conocer todas estas cosas que hoy resulta increíble para nuevas generaciones, pero que en aquella época pues era parte del día a día de la vida. Como me he quedado corto, vamos a contar otra. Pues siempre hago vídeos como de 10, 15 minutos. Vamos a contar otra también muy interesante y que también va a llamar, y esto sí que había un montón. También yo soy el artífice. Por error se enteraron. Resulta que yo tengo en la mente que un día yo fui a una casa que había, a una tienda que había antes de, la última tienda que había en el pueblo antes de subir a mi casa. Había 3 tiendas. Bueno, pues en la última alguien dejó unas botellas, porque entonces las botellas eran de no retornables, de casi todo. Y alguien dejó una botella allá y pues le dieron un duro o 2 pesetas o lo que sea a la persona. Y fíjate, tengo en la mente que no era una, eran como 3. Y entonces yo no me voy a poner aquí estupendo, que ahí vino mi idea empresarial, nada de nada. Yo soy de un binguindunquis toda mi vida. Lo que pasa es que ese día se me encendió la lucecita y dije, oh, claro, para un niño un duro a lo mejor ya era un montón. Yo no sé si te daban entonces, creo que mi padre me daba 100 pesetas el domingo. Entonces, claro, o sea, 100 pesetas son 20 duros. Y ahí le dieron un duro son 5 pesetas. Entonces, si a este le dieron 5 o 7 pesetas, pues le dieron una 20ava parte de lo que a mí me daban en el fin de semana. Con lo cual yo me compraba una bolsa de chuches, de caramelos enorme, el domingo, en los puestecitos que se abrían solo el domingo a la salida de misa. Entonces dije, aquí está. Porque ahí sí que había muchas botellas por el pueblo. Muchas, 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 muchas. Y entonces me dediqué a recoger, había botellas en el arroyo, en el caño, que era donde se reunía la gente joven. Entonces era muy típico, años 80, 90, la litrona de cerveza, que luego la dejaban allí, que eran retornables, pero que los chavales pues la dejaban y tal. Y es que había por todos los lados, había por todo, por el campo, por todos lados, por todos lados. Entonces me dediqué durante un buen tiempo a recoger botellas, que además llegaban sucias y con barro y tal, y yo siempre dije, me va a decir que no, el de la tienda, tarde o temprano me va a decir que no, pero había veces que llegaba con 4, 5, 6 botellas llenas de barro, porque yo no tenía dónde limpiarlas, o si lo tenía no me apetecía, sí, pues las podía haber limpiado en el caño, pero a lo mejor era invierno y estaba frío, que no lo sé, que yo iba ahí, o a lo mejor las limpiaba un poquito. Y recuerdo que hubo momentos en que dije, este hombre ya me va a decir, se acabó, aquí no vuelvas. Y nunca lo dijo. Debe ser que él ganaba también algo de dinero. Debe ser, no. Evidentemente ganaría algo, si no, no lo haría, por ese retorno de las botellas. Entonces, ahí que me dediqué a llevarle botellas, a llevarle botellas, a llevarle botellas. Y mi negocio hubiera funcionado mucho tiempo. Lo que ocurre, yo a lo largo de este vídeo lo voy a contar muchas veces, me encantaría saber qué fue de aquel muchacho, porque entonces era mi némesis, y evidentemente será un excelente muchacho hoy en día, ¿no? Pero esto fue en la época de doña Mari Carmen, que lo hablaré varios, y de su hijo Enrique. Doña Mari Carmen era profesora. Y creo yo, o igual es que ya en mi mente todo era problema de mi némesis. Y en mi mente, él en algún momento me vio salir de ahí y sumó 2 y 2 y dijo, dinero, botellas, botellas, dinero y tal.
y se acabó, porque ya se enteró todo el colegio, cosa que yo no quería que ocurriera. Y entonces se agotaron las botellas, fue una semana, una cosa así. Además que me acuerdo perfectamente que yo antes salía por botellas y sin moverme mucho, tal, aquí hay 2, 3, 4, venga, y de vuelta, y de vuelta, y un montón de dinero que me daban, vamos, un montón, igual lo que fuera, ¿no? Y fue cuestión de que si es que me vio este muchacho, yo todos mis males decía que eran de Enrique, eh, desapareció en 3, 4, 5, 7 días, ya no había. Recuerdo Pablito, que hablamos en algún momento, y Pablito también empezó a agarrar botellas y tal, y ya me dijo un momento, ya hay que irse lejísimos, ya no hay por ningún lado y tal. Total, que hicimos una labor de limpieza del pueblo brutal. Yo me atrevo a pensar que al menos en un radio de 1 kilómetro alrededor del pueblo, que eso era mucho para lo pequeño que era el pueblo. Lo debemos de dejar limpio, impoluto de botellas. Y también me resulta ahora curioso con el tiempo recordar la cantidad de botellas que tenía que haber tiradas, porque tengo eso en mente, que estuve mucho tiempo yendo para allá, y luego todas las que recogieron ya todos los del colegio, que no éramos 1 millón, o sea, que es que, digamos, de adolescentes entre octavo, que era el último año que se estudiaba allí, porque yo luego ya ibas a secundaria, y quinto, una cosa así, pues igual había 20 niños, que eso era todo, ¿eh? Octavo, sexto, séptimo, quinto, tal, igual éramos 20 o 25, el resto ya era parvulitos, y bueno, segundo, y que ya eran niños muy chiquitos para nosotros, que ya éramos adolescentes. Vaya, pues otra idea de a qué nos dedicábamos en aquel pueblo que yo siempre digo que era el pueblo de Delibes. Si te ha gustado leer un poco, yo viví en el pueblo de Delibes, de Miguel Delibes, en el pueblo de las ratas, en el pueblo del Camino, del Tiñoso y tal. Ahí viví yo, y muy orgulloso y muy bien, y no se puede tener mejor infancia que la que yo tuve. No se puede. No, pero usted tal, no discutas, la mía. No, pero tal, la mía. A no ser que estuvieras en un pueblo similar al mío. Indiscutible. No hay nada más que discutir. Bueno, bromas aparte, gracias por estar ahí. Nos vemos, nos oímos en un próximo vídeo.